La historia arranca en el año 1455, un año tranquilo si no cuentas que Inglaterra estaba a punto de explotar. Enrique VI, rey por herencia de la casa Lancaster, se encontraba más perdido que un pulpo en un garaje. El tipo sufría episodios mentales serios, algo así como desconectarse del mundo durante meses y quedarse mirando al vacío mientras el país ardía. Imagina tener un monarca que no sabe ni dónde está su trono y una reina, Margarita de Anjou, que no piensa dejar que nadie le toque la corona de su marido, ni siquiera para limpiarla. Pues ahí empieza todo el caos. Ricardo, duque de York, descendiente del rey Eduardo III y convencido de que él tenía mejor derecho al trono que Enrique VI, llevaba años viendo cómo el país se hundía bajo la incompetencia real. El tipo no era un santo, pero al menos tenía cerebro. Además, muchos nobles estaban hartos de los favoritismos de la reina y del desastre económico posguerra con Francia. Así que Ricardo pensó: si el rey no gobierna y la reina se pasa de lista, alguien tiene que poner orden. Y así, con más orgullo que prudencia, Ye se levantó en armas. Empieza la fiesta. Las tensiones explotaron en la ciudad de St. Albans, al norte de Londres. Allí, las fuerzas de Ricardo se encontraron con el ejército real en las estrechas calles del pueblo. Lo que debía ser una reunión para negociar la paz se convirtió en un charco de sangre. Los yorkitas atacaron al amanecer y los Lancaster, pillados por sorpresa, no sabían ni por dónde venían los golpes. Espadas, flechas, gritos y nobles cayendo como fichas de dominó. El polvo llenaba el aire y las calles se empaparon de la mezcla habitual de barro, sudor y tragedia. Para cuando el humo se disipó, la victoria era clara. Los York habían ganado su primera gran batalla. Pero, claro, en esta guerra nadie se iba de rositas. Enrique VI fue capturado, herido y devuelto al trono como una especie de títere del duque de York. Ricardo entró triunfante en Londres como si fuera un héroe que venía a restaurar el orden. Pero en realidad todos sabían que estaba anhelando algo más que orden. Estaba probando el poder, y ya sabéis lo que pasa cuando ese sabor te gusta demasiado. El pueblo, por su parte, estaba entre confundido y aterrorizado. Ver a nobles destrozándose entre sí no era una buena señal para nadie. Las familias poderosas empezaron a dividirse, cada una eligiendo bandos según sus intereses, amistades o simplemente por sobrevivir. En el aire se respiraba un tufillo a guerra civil permanente, pero la mayoría pensaba que esto se acabaría rápido. Ilusos. Lo que acababa de empezar iba a durar casi 30 años y dejaría cicatrices que ni los Tudor podrían borrar. En St. Albans murieron varios de los hombres más importantes del reino, como el duque de Somerset, el principal rival político de Ricardo. Margarita de Anjou, al enterarse de la derrota, se puso hecha una furia. Esa mujer era fuego puro con corona y todo, y juró venganza desde el primer segundo. No quería solo recuperar la autoridad del rey, quería humillar a los York hasta hacerlos polvo. Y sí, lo intentó, una y otra vez. La reina no olvidaba ni perdonaba. La victoria en St. Albans colocó a Ricardo de York en una posición peligrosa. Por un lado era el salvador del reino, el tipo que había puesto fin al caos. Por otro, acababa de firmar su sentencia de muerte, porque nadie que humilla a una reina poderosa y a su corte sale bien librado. Enrique VI fue reinstalado en el trono, pero todo el mundo sabía que su mente estaba a kilómetros de distancia. Ricardo se convirtió en protector del reino, una especie de regente de verdad, mientras el rey era un adorno sentado en el trono. Lo que no sabía era que su suerte duraría menos de lo que tardas en decir venganza. Durante un tiempo, pareció que la paz regresaba. Las ciudades retomaron su comercio. Los nobles fingieron sonrisas y en las cortes se brindaba por la estabilidad. Pero esa calma olía a pólvora. Margarita no se quedaba quieta, ni sus partidarios. La reina empezó a reunir aliados, prometiendo tierras, dinero y poder a quien la ayudara a restaurar la autoridad de su esposo. Y claro, en una Inglaterra desesperada, las promesas doradas valen más que la lealtad. Poco a poco,
El equilibrio se inclinaba de nuevo hacia el conflicto. Ricardo de York, orgulloso y confiado en su papel de protector, quizá pensó que la reina se rendiría. Error fatal. La mujer era más dura que una armadura templada, y cada promesa o alianza que tejía se transformaba en una cuerda para colgar su reputación. En el fondo, ambos sabían que no había espacio para los dos. Uno de ellos debía desaparecer para siempre, y la historia ya tenía su guión preparado. Solo faltaba la siguiente escena. La primera batalla de St. Albans marcó algo mucho más profundo que un simple cambio de poder. Fue el inicio de una guerra donde los colores, el rojo y el blanco, se transformaron en símbolos de odio y lealtad ciega. En las tabernas se discutía por qué rosa era la más justa, mientras los campesinos solo pensaban en no morirse de hambre. Así de absurda es la política cuando se mezcla con orgullo dinástico. Y así, con el rey medio ido, la reina planeando su regreso y los nobles afilando espadas, Inglaterra se preparaba para su siguiente capítulo de caos. Nadie lo sabía aún, pero la paz que todos deseaban se iba a convertir en una carnicería legendaria. Las rosas apenas empezaban a florecer, y lo que venía después haría que St. Albans pareciera un pequeño ensayo. Vamos, que si creías que todo se arreglaba con una batalla, agárrate bien, porque el capítulo siguiente llega con nieve, sangre y la mayor masacre de la historia medieval inglesa. A ver, gente, agarrad fuerte el casco imaginario porque lo que viene ahora es de locos. Dejamos atrás el desmadre de St. Albans, los duques mosqueados y las traiciones, y entramos en la época donde la Guerra de las Rosas se volvió una auténtica carnicería. Inglaterra estaba dividida en dos bandos. Por un lado, los Lancaster, liderados por la reina Margarita de Anjou, con su pobre rey Enrique VI completamente desconectado de la realidad, y por otro, los York, ahora encabezados por Eduardo, el hijo mayor del duque de York, un chaval joven, ambicioso y sin miedo a ensuciarse las manos. Sí, el tipo tenía ese aire de protagonista de serie que sabes que va a liar la gorda desde el primer capítulo. Después de la muerte del duque de York en Wakefield, donde los Lancaster literalmente le cortaron la cabeza y la pasearon clavada en una pica con una corona de papel, sí, muy sutiles ellos, Eduardo decidió que aquello no quedaría así. El tipo juró venganza y se proclamó rey bajo el nombre de Eduardo IV, y no era solo postureo. Ganó el apoyo de un montón de nobles, del conde de Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes, y hasta de las ciudades comerciales que estaban hartas de los impuestos y las guerras sin sentido. Con ese respaldo, marchó hacia el norte decidido a acabar con los Lancaster de una vez por todas. La gran cita fue en un lugar llamado Taunton, en el norte de Inglaterra, el domingo de Ramos del año 1461. El cielo estaba gris y la nieve caía como si el universo mismo quisiera tapar lo que estaba a punto de pasar. En medio de esa tormenta blanca, unos 50.000 hombres se alinearon en dos ejércitos dispuestos a destrozarse mutuamente. Para que te hagas una idea, eso es como llenar varios estadios de fútbol de guerreros empapados y helados, con arcos, lanzas y alabardas listas para convertir el campo en un infierno. El viento soplaba a favor de los York, un pequeño detalle que se volvería letal. Los arqueros yorkistas lanzaron una lluvia de flechas que ni los mismísimos elfos de Tolkien habrían soñado. Los Lancaster intentaron responder, pero el viento devolvía sus proyectiles de vuelta, haciendo que muchos acabaran dándose ellos mismos. Resultado: un caos de ruido, gritos y madera volando. Cuando se quedaron sin flechas, los hombres echaron mano de las espadas y las mazas. Lo que vino después no fue una batalla. Fue una feria del horror. Cuerpos mezclados, sangre empapando la nieve, hombres resbalando sobre los cadáveres de sus amigos. Al cabo de unas horas, el río cercano se tiñó de rojo y se dice que las armaduras flotaban río abajo como si fueran troncos de árbol. Durante todo el día, la masacre no dio tregua. La nieve seguía cayendo, el barro se mezclaba con sangre y la visibilidad era tan mala que muchos soldados atacaban a sus propios compañeros. Imagina ese panorama. Estás empapado, temblando de frío,
rodeado de miles de hombres gritando, y no sabes si el tipo al lado tuyo es enemigo o aliado hasta que te corta un brazo. No hay romanticismo posible en eso. Taunton fue brutal, demencial, y, según los cronistas, dejó cerca de 28.000 muertos. 28.000. Ni batallas modernas habían visto semejante carnicería. Cuando los York finalmente lograron romper las líneas enemigas, los Lancaster intentaron huir, pero el campo entero era una trampa mortal de nieve, barro y sangre. Eduardo IV demostró que no solo tenía ambición, sino también la crueldad necesaria para gobernar. Ordenó que se persiguiera a los fugitivos y no se tomaran prisioneros. O los matabas en el campo o los ahogabas en los ríos helados. No había opción 3. Algunos cronistas cuentan que los cadáveres se apilaban tanto que servían de puente sobre los arroyos. Y sí, suena exagerado, pero lo cierto es que Taunton borró del mapa a buena parte de la nobleza inglesa. Los Lancaster quedaron deshechos, su ejército aniquilado y su moral hundida bajo toneladas de nieve y desesperación. Eduardo entró en Londres como un héroe sobre un río de sangre. Fue coronado oficialmente rey de Inglaterra, inaugurando el reinado yorkista con una mezcla explosiva de carisma y violencia. La gente lo celebró como el salvador que pondría fin al caos, aunque en el fondo todos sabían que quedaban muchas cuentas pendientes. Porque aunque los Lancaster estaban destrozados, Margarita de Anjou y su hijo, el príncipe Eduardo, no habían dicho su última palabra. Esa mujer podía caerse del caballo y aún así dar órdenes mientras escupía nieve y odio. Taunton también cambió la forma en que Inglaterra entendía la guerra. Era el fin de una era de caballeros con códigos de honor y el comienzo del pragmatismo brutal. En Taunton no había rescates, ni cortesía, ni prisioneros nobles esperando dignamente su destino. Solo frío, miedo y supervivencia. Las familias que sobrevivieron todavía tardarían generaciones en recuperarse. Muchas casas nobles desaparecieron para siempre y otras, quebradas por la pérdida de herederos, se vieron obligadas a casar a sus hijas con plebeyos ricos para no extinguirse. Mientras Eduardo IV se acomodaba en el trono, pensaba que había ganado la partida. Pero todos sabemos que en la Guerra de las Rosas cada victoria traía consigo la semilla de la siguiente traición. El conde de Warwick, su gran aliado, empezaba a sentir que el nuevo rey no le hacía suficiente caso, que había ganado demasiado poder y demasiado ego. Y cuando un tipo apodado el Hacedor de Reyes siente que lo ignoran, las cosas se ponen peligrosas. La historia no iba a acabar en un cuento de hadas. Así que Taunton, por muy brutal que fuera, no marcó el final de la guerra, sino un punto de inflexión. Fue el bautismo de fuego de Eduardo IV y el aviso de que Inglaterra no conocería la paz todavía. Los supervivientes de los Lancaster esperaban su momento, y Warwick pronto demostraría que el tablero aún tenía muchas piezas por mover. La sangre de Taunton apenas se había secado cuando empezaba la siguiente partida, esa donde los aliados se convertirían en enemigos y el trono se transformaría una vez más en un asiento eléctrico. Y sí, amigos, lo que viene después es pura dinamita histórica. Vale, recordemos un poco dónde estábamos. Eduardo IV acaba de ganar la batalla de Taunton, aplastando a los Lancaster y subiendo al trono como si fuera el nuevo héroe nacional. Inglaterra parecía dispuesta a tener por fin un poco de paz, pero claro, eso sería demasiado fácil. Porque si hay algo que esta guerra nos enseña una y otra vez, es que cada vez que todo parece estable, aparece alguien que decide mover el tablero entero. Y en este caso, ese alguien era Ricardo Neville, conde de Warwick, el famoso Hacedor de Reyes. Warwick era un tipo ambicioso, carismático y peligrosamente hábil. Durante años había sido el principal apoyo de Eduardo IV, su consejero, su amigo, su estratega y prácticamente su padre político. Sin Warwick, Eduardo nunca habría llegado al trono, y todo el mundo lo sabía. Pero claro, el poder corrompe, y cuando tienes a alguien apodado el Hacedor de Reyes en tu equipo, el problema es que tarde o temprano se le ocurre hacerse su propio rey. Sí,
Warwick tenía más influencia que cualquier noble inglés y se comportaba como si el país fuera su finca particular. Al principio la pareja funcionaba de maravilla. Eduardo gobernaba con energía, carisma y mano dura, y Warwick se encargaba de la diplomacia y de mantener las alianzas que sustentaban al joven rey. Inglaterra respiró un poco, los comerciantes volvían a abrir sus negocios y el pueblo pensaba que esta vez sí, las cosas iban a mejorar. Hasta que Eduardo, que hasta entonces había demostrado ser inteligente, tuvo una idea genial: casarse por amor. Joder, qué error más bonito. Y aquí viene el giro de guión más inesperado de toda la historia. Warwick se alió con sus antiguos enemigos, los Lancaster. Sí, el tipo que destronó a Enrique VI se unió con su esposa, Margarita de Anjou, la reina furiosa que juró venganza contra él años atrás. Cada uno tragó su orgullo porque ambos querían lo mismo: destronar a Eduardo IV. Así que hicieron un pacto que parecía imposible. Margarita aceptó casar a su hijo, el príncipe Eduardo, con la hija de Warwick. Unión sellada, traición lista para el estreno. En 1470, Warwick desembarcó con un ejército y la cosa se puso seria. Muchos nobles descontentos se sumaron a su causa y el país volvió a sumergirse en el caos. Eduardo fue capturado y encarcelado brevemente. Increíblemente, Warwick había logrado lo impensable: devolver a Enrique VI, el rey medio ido, al trono. Inglaterra volvió a tener a su monarca original, aunque básicamente como una marioneta en manos de su nuevo protector. Pero todos sabían que ese equilibrio era tan estable como una torre de cartas en un vendaval. Eduardo, mientras tanto, no pensaba quedarse quieto. Logró escapar de su prisión, huyó a Flandes y reunió un nuevo ejército. Solo le faltaba una excusa para regresar, y Warwick, como era de esperar, le dio una en bandeja. El hacedor de reyes había ganado, pero no sabía mantener su victoria. El país estaba exhausto, la economía en ruinas y los nobles ya no sabían a quién jurar lealtad. Así que cuando Eduardo regresó a Inglaterra, muchos se unieron a su causa otra vez. El tipo era como un gato con 7 vidas. En 1471, Warwick y Eduardo se enfrentaron en la batalla de Barnet. Fue el combate decisivo entre el creador y su criatura. La niebla matutina cubría el campo, provocando confusión y caos. Los bandos se mezclaron, algunos hombres se atacaban entre sí sin saberlo, y Warwick, confiado hasta el final, terminó muerto en el campo de batalla. Su cuerpo fue exhibido en Londres para que todo el mundo viera que el poder del hacedor de reyes había terminado. Irónicamente, el hombre que puso y quitó monarcas acabó sin poder ni cabeza política. Así se paga la traición en tiempos de hierro. Tras su victoria, Eduardo IV recuperó el trono definitivamente, mientras los últimos Lancaster se refugiaban con lo poco que les quedaba. Enrique VI fue apresado nuevamente y encerrado en la Torre de Londres, esta vez de forma mucho más conveniente para el nuevo orden. Inglaterra suspiró agotada y desangrada, sin saber que aquel respiro sería breve. Porque si algo estaba claro es que en esta guerra, cada vez que sacabas una rosa del jardín, otra nueva, igual de venenosa, brotaba a la semana siguiente. Tras la muerte del hacedor de reyes en la batalla de Barnet, cualquiera habría pensado que Eduardo IV podía dormir tranquilo por primera vez en años. Pero claro, cuando llevas media vida repartiendo mandobles, los enemigos nunca se acaban. Margarita de Anjou, la eterna reina del drama bélico, no se dio por vencida. La mujer llevaba la palabra venganza tatuada en el alma y aún tenía un as bajo la manga: su hijo, el príncipe Eduardo, heredero de los Lancaster. Madre e hijo regresaron de su exilio en Francia, con fuerzas renovadas y aliados dispuestos a devolverles el trono que creían suyo por derecho divino. Así que, de nuevo, Inglaterra se preparaba para otro baño de sangre. Eduardo IV, que no se fiaba ni de su sombra, actuó rápido. Reunió un ejército,
movió tropas hacia el oeste y se preparó para interceptar a los Lancaster antes de que pudieran estabilizar su posición. Su plan era simple: cerrarles el paso y acabar con ellos de una vez por todas. El destino quiso que ambos ejércitos se encontraran en Tewkesbury, un pequeño pueblo al suroeste de Inglaterra, el de mayo del año 1471. La batalla prometía ser decisiva, el todo o nada de una guerra que llevaba casi 2 décadas destrozando el país. El día de Tewkesbury amaneció con un cielo despejado, como si hasta el clima quisiera presenciar el final de esta tragedia. Los York llegaron mejor organizados, descansados y con más moral que nunca. Los Lancaster, en cambio, venían exhaustos tras días de marcha forzada y con las tropas dispersas. Margarita confiaba en su hijo, el joven príncipe Eduardo, que con apenas 18 años debutaba en el campo de batalla convencido de que estaba destinado a reconquistar la corona. Spoiler: no terminó bien. El choque fue brutal desde el principio. Los York, dirigidos por un Eduardo IV con hambre de revancha, avanzaron en formación cerrada. Arqueros y caballería coordinaron un ataque tan letal que los Lancaster apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El terreno jugó en su contra. Los pantanos cercanos atrapaban a los hombres, convirtiendo el combate en una trampa mortal de barro y acero. Cada intento de reorganizar las filas acababa en caos, con soldados lanzados al río para escapar. Los gritos debieron escucharse kilómetros a la redonda. En pocas horas, la desbandada era total. Dentro del campo de batalla, la historia se tornó aún más oscura. El príncipe Eduardo, valiente pero inexperto, fue capturado tras el desastre. Hay versiones para todos los gustos. Unos dicen que lo ejecutaron en el acto, otros que fue llevado ante el rey y asesinado tras responder con arrogancia. Sea como fuere, el heredero de los Lancaster murió aquel día, y con él, prácticamente, su causa. Margarita, que había apostado todo al regreso triunfal de su familia, fue capturada poco después. Su expresión debió ser la perfecta mezcla de furia, incredulidad y resignación. Eduardo IV sabía que la clemencia no era buena estrategia en una guerra civil. Así que, como era costumbre suya, decidió asegurarse de que nadie quedara vivo para desafiarlo. Los líderes capturados en Tewkesbury fueron ejecutados sin piedad, incluso aquellos que pidieron perdón o asilo en las iglesias. Inglaterra entera entendió el mensaje. El rey había vencido y no había vuelta atrás. La casa Lancaster desaparecía oficialmente del mapa político. Enrique VI, el rey desdichado, languidecía prisionero en la Torre de Londres, donde pronto encontraría su final. Según la versión oficial, murió de tristeza. Según la no oficial, recibió un ayudón letal en forma de daga. La victoria de Tewkesbury consolidó el poder de Eduardo IV y la supremacía de los York. Por fin, tras tantas idas y venidas, parecía que el reino podía curar sus heridas. El pueblo respiraba aliviado, los nobles fingían lealtad y el rey se dedicó a reconstruir su imagen. Era joven, fuerte, carismático y sabía imponerse. Pero también era un hombre de excesos, amante del lujo, del placer y de los banquetes. Inglaterra entró en un breve periodo de estabilidad, un oasis llamado paz que, como sabéis por el patrón de esta historia, no iba a durar demasiado. Eduardo aprovechó los años posteriores para afianzar su dinastía. Consolidó alianzas, fortaleció su economía y puso a su familia en lugares estratégicos. Pero los fantasmas del pasado seguían flotando alrededor del trono. La reina Isabel Woodville, su esposa, empezó a acumular poder a través de su extensa familia, los Woodville, generando tensiones con otros nobles que se sentían desplazados. En la corte se respiraba una calma tensa, un silencio que escondía resentimientos peligrosos. Y ya sabes lo que pasa cuando se acumula tanto humo. Tarde o temprano, alguien enciende la cerilla. Mientras tanto, el recuerdo de los Lancaster se desvanecía. Margarita fue enviada al exilio, lejos de la política y de la guerra. Enrique VI
fue sepultado en la abadía de Chertsey, convertido en mártir para unos y en símbolo de locura para otros. Inglaterra parecía un país en reconstrucción, intentando olvidar décadas de violencia. Pero el problema con las guerras civiles es que los odios y ambiciones no se entierran tan fácilmente. Las heridas seguían abiertas y la línea sucesoria pronto se volvería una pesadilla. En Tewkesbury se selló el final de una era. O eso pensaban todos, porque aunque los Lancaster estaban acabados, el problema vendría desde dentro de la misma casa York. Los mismos hermanos que pelearon hombro a hombro en la batalla iban a transformarse en enemigos. Conspiraciones, desapariciones y tragedias familiares estaban al caer. En resumen, Inglaterra acababa de salir de una guerra civil para ir directo a un thriller cortesano. Pero eso, claro, lo veremos en el siguiente capítulo, donde las paredes de la Torre de Londres volverán a hacer honor a su fama. El final de los Lancaster parecía marcar el fin de la pesadilla. Eduardo IV reinaba sin oposición, Inglaterra disfrutaba de estabilidad, y por un momento, hasta los cuervos de la Torre de Londres empezaron a relajarse. Pero cuando las guerras civiles acaban, las intrigas palaciegas comienzan. Nútrelas con ambición y poder, y te darán un nuevo conflicto servido en bandeja. Así que olvida las batallas campales. Esta parte de la historia se libra en pasillos, coronas y habitaciones cerradas con llave. Para empezar, Eduardo IV envejecía rápido. Los banquetes, el vino y las infinitas preocupaciones de gobernar un país partido en dos lo estaban desgastando. Aún así, dejó el reino aparentemente asegurado. Su heredero, el jovencísimo Eduardo, príncipe de Gales, y su hermano Ricardo, duque de York. 2 niños, 2 príncipes y una corte llena de tiburones afilando los dientes. Porque si algo tiene la realeza es que nunca le faltan candidatos a la traición. Todo parecía tranquilo hasta que, en el año 1483, el rey murió repentinamente. Y ahí empezó todo el horror. La noticia cayó como un rayo. Inglaterra entera quedó en shock. El gran vencedor de Taunton, el constructor de la paz, se había ido. El trono quedaba ahora en manos de su hijo, un niño de apenas 12 años. Pero claro, un menor de edad no podía gobernar solo. Se necesitaba un regente, alguien que lo guiara. Y entra en escena Ricardo, duque de Gloucester, hermano del difunto rey. Un tío astuto, con fama de leal y excelente soldado, pero también con la ambición de quien ha pasado demasiado tiempo a la sombra del poder. Ricardo se apresuró a proteger a su sobrino mayor, el pequeño Eduardo, y ordenó llevarlo a la Torre de Londres, supuestamente para su coronación. Poco después, el otro niño, su hermano Ricardo, también fue llevado allí. Oficialmente, era por seguridad. Oficiosamente, aquello olía peor que pescado en agosto. Los 2 príncipes fueron recluidos en la torre esperando su ceremonia, pero pronto comenzaron los rumores. Se decía que ya no se les veía jugando en los patios, que los sirvientes habían sido reemplazados y que las ventanas de las torres se mantenían cerradas día y noche. Ricardo, mientras tanto, hacía sus propios movimientos políticos. Convenció al Parlamento de declarar ilegítimo el matrimonio de su hermano Eduardo IV con Isabel Woodville, anulando los derechos de los niños al trono. En una jugada que no habría firmado mejor Maquiavelo, el duque se coronó a sí mismo como Ricardo III. Su discurso: salvar a Inglaterra de una sucesión impura. Su verdadero objetivo: asegurarse que nadie, ni siquiera 2 niños de sangre real, pudiera desafiar su autoridad. Y justo después de su coronación, el silencio sobre los príncipes se volvió sepulcral. Los rumores crecieron sin control. La gente decía haber escuchado llantos dentro de la torre. Otros aseguraban que unas sombras pequeñas fueron vistas por última vez en la ventana más alta una noche de verano. Después, nada. Desaparecieron para siempre. Algunos afirmaban que fueron estrangulados mientras dormían, otros que murieron de hambre lentamente. Incluso circularon historias de que habían sido enviados en secreto al continente para ocultarlos. Pero lo cierto es que nadie volvió a verlos jamás.
2 niños herederos, borrados del mapa, convertidos en fantasmas que atormentarían la conciencia inglesa durante siglos. Ricardo III, ahora rey, no podía escapar de la duda. Aunque trató de presentarse como un gobernante justo y reformador, la sospecha de fratricidio planeaba permanentemente sobre él. Cada decisión, cada gesto, era leído bajo la sombra del crimen. Y al pueblo no se le engaña fácilmente cuando huele sangre inocente. Las habladurías se extendieron por todo el país, alimentando una leyenda negra imparable. No importaba si fue él, sus hombres o algún noble actuando por iniciativa propia. La historia ya lo había condenado. Mientras tanto, Isabel Woodville, madre de los niños, vivía recluida y temerosa. Había perdido poder, influencia y probablemente la esperanza. Pero la política no perdona debilidades. Los aliados caídos de la casa Lancaster y nuevos oponentes empezaron a ver en esta tragedia una oportunidad para devolvérsela a los York. En los muros de los castillos y los claustros de las abadías comenzaron a susurrarse nuevas alianzas. Una figura desconocida se empezaba a perfilar en la distancia: Enrique Tudor, un joven exiliado con sangre lancastriana que pronto reclamaría el papel de redentor. El reinado de Ricardo III fue breve, pero intenso. Gobernó apenas 2 años, plagados de rebeliones, conspiraciones y mala prensa. De hecho, fue el primer monarca inglés en sufrir lo que hoy llamaríamos una campaña de desprestigio masiva. Desde los panfletos hasta las tabernas se repetía el rumor: el rey mató a sus sobrinos. Nadie podía probarlo, pero nadie lo dudaba. Lo cierto es que, legítimo o no, Ricardo había perdido algo más vital que el trono: la confianza de su pueblo. Y en un país que acaba de salir de décadas de guerra, eso equivale a firmar tu sentencia de muerte. El misterio de los príncipes en la torre sigue siendo una herida abierta en la historia inglesa. Ni excavaciones ni teorías modernas han resuelto del todo el enigma. Si los chicos murieron a manos de Ricardo, de algún guardia o de un enemigo posterior, probablemente jamás lo sabremos. Pero lo cierto es que su desaparición marcó el principio del fin para el último rey York. Por más que el monarca intentara consolidar su poder, la naturaleza le pasó factura. No se puede construir una corona sobre el silencio de 2 niños sin pagar un precio. Y así, bajo el peso de los rumores y las maldiciones, Ricardo III quedó atrapado en su propio laberinto de culpa y traición. Su trono se tambaleaba, y desde el otro lado del canal, Enrique Tudor preparaba su regreso triunfal. La historia estaba a punto de dar un giro épico: el último rey medieval de Inglaterra contra el heredero improbable de una dinastía casi extinta. Y lo mejor de todo, solo uno saldría vivo del campo de batalla. La siguiente parada será Bosworth, el gran final de la Guerra de las Rosas, con más traiciones, caballos y, por supuesto, coronas que cambian de cabeza. Después del caos de los príncipes desaparecidos y el reinado envenenado de Ricardo III, Inglaterra estaba más que harta de guerras, traiciones y funerales reales. El país entero parecía haber envejecido un siglo en apenas unas décadas. Y cuando la gente se cansa del horror, busca esperanza, aunque venga del rincón más improbable. Fue entonces cuando apareció Enrique Tudor, el tipo con menos probabilidades de coronarse rey desde que existen las coronas. Si esta historia fuera una película, él sería ese protagonista flacucho y tímido del principio, que de repente da la vuelta a la trama. Enrique Tudor no era ni de lejos un candidato fuerte. Por parte de su madre venía de la casa Beaufort, una rama bastarda de los Lancaster legitimada a medias, y por parte de su padre, galés. Vamos, que tenía más papeletas para acabar en el exilio que en el trono. Pero los símbolos son poderosos, y para los miles de ingleses cansados de Ricardo III, Enrique representaba algo así como una resurrección moral. Un Lancaster superviviente, de corazón valiente, que prometía estabilidad tras 30 años de locura. El tipo no tenía dinero ni ejército, pero sí algo mucho mejor: tiempo, astucia y aliados con rencor acumulado. Desde su refugio en Bretaña primero y luego en Francia,
Enrique fue ganando apoyos. Los franceses, siempre encantados de ver a los ingleses destrozarse entre ellos, le ofrecieron hombres, barcos y armas. Los exiliados Lancaster se fueron agrupando a su alrededor, formando una especie de club de los perdedores que querían dar el último golpe. Entre sus partidarios había nobles arruinados, antiguos soldados y algunos traidores de la corte yorkista que olían oportunidad. Era una combinación tan disfuncional que solo podía o triunfar espectacularmente o fracasar con estilo. Mientras tanto, Ricardo III se mantenía en el trono, pero cada día más solo. Su reinado estaba marcado por conspiraciones, intentos de rebelión y un aura de fatalidad que no se quitaba ni a martillazos. Muchos de los poderes regionales comenzaban a negarle apoyo, y lo más peligroso de todo, algunos de sus antiguos aliados estaban en contacto secreto con el bando de Enrique. Incluso en las cocinas del castillo se rumoraba que el rey no dormía bien, atormentado por pesadillas en las que los fantasmas de sus sobrinos aparecían a recordarle su trono manchado. Inglaterra entera olía a cambio. Enrique sabía que no podía ganar solo. Así que ideó un plan maestro. Prometió casarse con Isabel de York, la hija mayor de Eduardo IV. Esa unión significaba el fin simbólico de la guerra entre las dos casas, rojo y blanco, Lancaster y York, reconciliados en un mismo linaje. La jugada fue brillante, una de esas alianzas que no solo calma a los nobles, sino que conquista al pueblo. De pronto, el muchacho exiliado no solo era un aspirante, sino un símbolo de unidad. La promesa de ese matrimonio se convirtió en la carta más poderosa de toda su campaña. En el verano del año 1485, Enrique puso su plan en marcha. Zarpó desde Francia con un pequeño ejército de mercenarios y aventureros, apenas unos 2000 hombres, decidido a jugársela todo en una sola movida. Desembarcó en Gales, su tierra de origen, donde esperaba reclutar más tropas entre los que aún recordaban a su familia. Y sorpresa, lo logró. Los galeses, siempre con su espíritu independiente y su odio tradicional hacia los ingleses del sur, acudieron a su llamada. En pocos días, su ejército se triplicó. Nada mal para un exiliado que hacía unos meses apenas tenía para pagar la cena. Ricardo III, al enterarse, respondió con rapidez. Reunió sus fuerzas, más numerosas y profesionales, y se preparó para interceptar a Enrique antes de que llegara a Londres. Ambos ejércitos se encontraron en Bosworth Field, un terreno ondulado en el corazón de Inglaterra, el 22 de agosto del año 1485. El escenario estaba listo para la última batalla de la Guerra de las Rosas. Pero lo curioso es que nadie esperaba que acabara como acabó. La superioridad numérica estaba claramente del lado del rey. Enrique contaba con unos 5000 hombres, Ricardo con casi el doble. Sin embargo, la batalla no se decidiría por el número de espadas, sino por la lealtad de los comandantes. En medio de la confusión, varios nobles que se suponía debían apoyar al rey permanecieron inmóviles, observando el combate sin moverse. Entre ellos, Thomas Stanley, un lord astuto que llevaba días jugando a dos bandas. Esperaba ver hacia qué lado soplaba el viento antes de comprometerse. Spoiler, acabaría inclinando el destino del reino. El combate fue feroz. Enrique, sabiendo que no podía permitirse una derrota, lideró personalmente una carga directa hacia donde se encontraba Ricardo. El rey, en un último arrebato de valentía, respondió haciendo lo impensable. Espoleó a su caballo y cabalgó solo hacia su enemigo, decidido a matar a Enrique con sus propias manos y terminar la guerra de un tajo. El enfrentamiento fue épico. 2 hombres, 2 banderas, 2 épocas. Ricardo llegó tan cerca que su espada rozó al portaestandarte enemigo. Pero justo en ese instante, los hombres de Stanley finalmente intervinieron, y lo hicieron en favor de Enrique. Rodeado, agotado y traicionado en el peor momento, Ricardo luchó con una ferocidad desesperada. Los cronistas dicen que rechazó rendirse, repitiendo que moriría como rey, y cumplió su palabra.
cayó en el campo de batalla, rodeado por enemigos, mientras su estandarte caía al fango. Un soldado encontró su cuerpo cubierto de heridas, su casco abollado y su corona rodando entre el polvo. La leyenda cuenta que la corona terminó en un arbusto cercano, de donde un guerrero la recogió para entregársela a Enrique Tudor. Así, literalmente, nació una nueva dinastía, de entre la sangre y el barro. El cuerpo de Ricardo fue llevado posteriormente a Leicester, exhibido para que todos lo vieran. Inglaterra tenía nuevo rey, Enrique VII, y con él un inesperado milagro político. Cumplió su promesa y se casó con Isabel de York, uniendo finalmente las dos rosas. Rojo y blanco, Lancaster y York, se fusionaban en una nueva dinastía, los Tudor. Ese símbolo de unidad adornaría desde entonces la historia inglesa, marcando el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento insular. Lo irónico del asunto es que el héroe improbable, el exiliado sin recursos, acabó construyendo una de las casas reales más poderosas de Europa. Pero ese es tema para otro día. Por ahora, quedémonos con la idea de que la Guerra de las Rosas no tuvo un ganador glorioso, sino un sobreviviente astuto. Enrique Tudor no venció por fuerza, sino por inteligencia, paciencia y un toque divino de suerte. Y cuando un hombre así sube al poder, ya sabes que la historia apenas empieza a ponerse interesante. Spoiler: su hijo se llamará Enrique VIII, y eso sí que va a ser otro caos de proporciones épicas. El amanecer del 22 de agosto del año 1485 fue cualquier cosa menos tranquilo. El campo de Bosworth amanecía cubierto de niebla, con el olor a humedad y miedo mezclándose en el aire. Allí se iba a decidir el futuro de Inglaterra. Por un lado, Ricardo III, el último rey de la casa York, endurecido por el poder y los fantasmas. Por el otro, Enrique Tudor, un exiliado convertido en símbolo de esperanza. Dos hombres, dos destinos y una sola corona rodando entre los arbustos. Si esto fuera una serie, aquí pondríamos el letrero de temporada final. Ricardo sabía que su trono pendía de un hilo. Aunque su ejército era más numeroso, su confianza se escapaba como arena entre los dedos. Las traiciones lo rodeaban y los rumores corrían más rápido que los mensajeros. Muchos de sus oficiales, incluidos los Stanley, actuaban con más cálculo político que lealtad. Pero el rey no era de los que temen. En su cabeza la idea era clara: golpear primero, golpear fuerte y matar a Enrique antes de que la suerte cambiara otra vez. Si debía morir, lo haría de pie, espada en mano y sin mirar atrás. En el otro extremo del campo, Enrique Tudor revisaba sus filas con una calma que era mitad valentía, mitad resignación. Sabía que no podía ganar por números, así que apostó por estrategia. Mantuvo sus hombres firmes, evitando el caos de un ataque prematuro, y esperó. Para un tipo que había pasado la mitad de su vida fugitivo, ese día representaba todo. O conquistaba el trono, o regresaba al olvido. Su destino, literalmente, se jugaba en ese lodazal de Bosworth. El rugido de las trompetas marcó el inicio del combate. El choque entre los dos ejércitos fue brutal. Polvo, lanzas y gritos cubrieron todo el valle. Las armas resonaban con cada impacto y el barro se tiñó de rojo. Ricardo lideró en primera línea, combatiendo con la furia de alguien que no piensa rendirse. Su presencia en el frente inspiraba y aterraba por igual. Parecía un demonio de hierro sobre su caballo. Durante unos minutos, incluso pareció que los York recuperaban ventaja. Pero la batalla, como la historia, da giros imprevisibles. El punto de quiebre llegó cuando Enrique avanzó con su escolta hacia el centro enemigo. Ricardo, al verlo, montó una carga suicida con la idea de matarlo allí mismo. Fue un acto de valor absoluto o de locura total, según lo mires. Cruzó el campo a galope, derribando a todo el que se interponía. La guardia de Enrique se tambaleó. El propio aspirante estuvo a un suspiro de morir bajo la espada del rey. Pero entonces ocurrió lo que cambiaría la historia. Thomas Stanley, ese noble que había jugado a dos bandos durante toda la guerra, decidió intervenir.
Sus tropas cargaron no a favor del rey, sino contra él. En cuestión de minutos, Ricardo quedó rodeado. Dicen que el último rey York rechazó rendirse. Luchó hasta el final, blandiendo su espada mientras gritaba que moriría como un monarca verdadero. No hubo cobardía ni huida en sus últimos momentos, solo furia y orgullo. Fue abatido en la confusión, su cuerpo derribado bajo el peso de los enemigos. Con su muerte, la batalla prácticamente terminó. El ejército realista, al ver caer a su líder, se desbandó como una ola rota. El campo quedó cubierto de cadáveres, armaduras y estandartes caídos. La corona, literalmente, se perdió entre los matorrales. La leyenda cuenta que un soldado la encontró y la colocó sobre la cabeza de Enrique Tudor. Así, en plena tierra ensangrentada, Inglaterra tenía nuevo rey. El cuerpo de Ricardo fue llevado a Leicester, exhibido ante el pueblo como prueba de que el conflicto había terminado. Su breve pero turbulento reinado se extinguía, y una nueva dinastía nacía sobre sus ruinas. Enrique, victorioso, ascendió como Enrique VII, el primer monarca Tudor. Su primera acción política fue cumplir su promesa y casarse con Isabel de York, fusionando las dos casas rivales en una sola. Lancaster y York, rojo y blanco, se convirtieron en una sola rosa dorada, el nuevo emblema del reino. Por primera vez en décadas, Inglaterra veía la posibilidad de paz real. Pero no nos engañemos, lo que vino después no fue un cuento de hadas, sino el inicio de una transformación gigantesca. Con Enrique VII comenzó la modernización de Inglaterra, el principio del fin de la Edad Media y el despertar de una monarquía más centralizada. El rey, escarmentado por años de caos, se volvió tan desconfiado como eficiente. Creó un sistema de control político, fortaleció las finanzas y construyó la base de lo que sería un imperio. El país, agotado, aceptó su mano firme con alivio. Después de todo, nada sonaba mejor que una década sin guerra civil. A nivel simbólico, Bosworth fue más que una batalla. Fue el cierre de una era y el nacimiento de otra. El último rey que murió en el campo marcó el adiós a los tiempos feudales, donde las coronas se ganaban a espadazos. Lo que siguió fue la política moderna, los matrimonios diplomáticos y la burocracia. La vieja Inglaterra caballeresca se derrumbó ese día, sepultada junto a Ricardo III. En su lugar nacía un reino distinto, más calculador, más pragmático y mucho más ambicioso. Si Shakespeare viviera en esa época, habría tenido material de sobra para 5 tragedias seguidas. La Guerra de las Rosas dejó más de 100.000 muertos, incontables traiciones y un mapa político completamente rediseñado. Pero también dejó una gran lección. El poder que se basa solo en la fuerza y la ambición acaba devorándose a sí mismo. Enrique VII entendió eso mejor que nadie. Gracias a su victoria, se plantó la semilla de una estabilidad que permitiría a los Tudor dominar Inglaterra durante más de un siglo. Y aunque todo empezó con barro, acero y una corona perdida, el resultado sería un renacimiento nacional que cambiaría el curso de la historia mundial. Así termina nuestra historia de 30 años de guerra fratricida, ambiciones desbordadas y reyes malditos. La Guerra de las Rosas no solo destruyó una época, también forjó el futuro. Si te ha gustado este viaje por el caos medieval inglés, dale al botón de suscribirte a Mitos e Historia Crónicas Épicas y acompáñanos en el próximo capítulo de nuestra aventura por los rincones más salvajes de la historia. Porque si algo queda claro después de todo esto, es que, en Inglaterra, ninguna corona se gana gratis.